Bienvenidos a un testimonio más sobre la restitución del municipio de San Mateo Yucutindó. Aclaramos que por supuesto que hubo muchas personas involucradas en esta lucha. Algunas ya no se encuentran entre nosotros, pero aún se recuerdan. Otras a las que no hemos podido llegar. Y algunas más que ya nos dieron su testimonio y que más adelante compartiremos con ustedes. A todos, gracias por su participación. Y bueno, conforme el tiempo avanzó, la lucha que había iniciado por la inquietud de algunas personas se convirtió en algo formal y propio de toda la comunidad. El día de hoy, el señor Néstor González Sarmiento nos cuenta que su inquietud inició cuando él fue el representante de bienes comunales en 1994 y surgió en conjunto con el señor Luis Santiago, quien ya nos dio su testimonio, y el señor Félix Martínez, tesorero en aquella época. Ya para 1995, el grupo se expandió aproximadamente 40 personas, un grupo en el cual se debatía qué es lo que podían hacer para que se restituyeran los poderes. Y fue para 1996, estando como agente municipal el señor Julián García Barrios, que se realizó una asamblea general, y fue cuando toda la comunidad decidió iniciar formalmente con la lucha para la recuperación del municipio de San Mateo Yucutindó. El señor Néstor González Sarmiento fungió como representante de bienes comunales en dos periodos, desde 1978 hasta 1985 y nuevamente de 1993 a 1998. Ya para el periodo de 2008 a 2011 contó con el título de Comisariado de Bienes Comunales. Escuchamos su testimonio empezando con un poquito de la historia de nuestro pueblo. Bueno, pues mi participación en este caso vamos a hacer un poco breves, y yo creo que recabar la información correcta, ¿no?, de las dos versiones, o tres o cuatro o cinco, no sé cuántos vayan a hacer en este caso. Allí se va a dar cuenta, acercarse un poco a la realidad de las cosas, ¿no? Ajá. Bueno, es que él mencionó de la gestión de las autoridades o que representaban en aquel tiempo a la gente que estaba ubicada en Pueblo Viejo cuando sucedieron los terremotos o temblores, como se podría decir, allá de 1705 a 1707, entre esos años ocurrió eso, ¿no? Mi versión mía es que medio me acuerdo de que dice que un sacerdote fue el que hizo la solicitud ante el virrey que estaba ubicado en Tepozcolula, porque cuando sucedió el desastre allá arriba donde estaba ubicado el pueblito, pues quiere decir o nos da a entender que muchas cosas se desaparecieron de allí, ¿no? Algo así, porque él alegó solicitándole al virrey que autorizara para que el pueblo se pudiera cambiar de allá a aquí, a donde está actualmente. Entonces el virrey, pues porque se alegó de que aquí estaba baldío, no había gente, ¿no? Entonces el virrey no se creyó con eso de que le dijeron, sino manda un duque, que actualmente es como un síndico, vamos a suponer así. Es el que vino a supervisar y dice que el lugar donde se estaba solicitando el permiso para ubicarse estaba en medio de dos cerros, y el otro. Y dice que el duque encontró llanuras baldías al norte y llanuras baldías al sur.
o sea que estaba desocupado, no tenía dueño, no había gente aquí. Eso, bueno, se entiende así, ¿no? Entonces, y entonces fue como les concedieron el permiso, o lo que el cura alegaba era que que ya pudieran establecerse y construir una iglesia ya en formas, podía ser así, ¿no? Porque decía que el lugar donde estaban, donde celebraban los santos oficios, era una enramada de cerco de varitas, y era lo que él le mencionó, ¿no? Bueno, eso es lo que yo medio me acuerdo un poquito, ¿no? Entonces, al ver que estaba baldío, pues le autorizaron aquí, y él mencionó de que dice que había en medio de 2 arroyos. Efectivamente, pues en ese tiempo, pues uno se supone que era montaña aquí, ¿no? Un arroyo era la Barranca Seca, porque entonces bajaba agua suficiente. Se supone que del lado sur era el arroyo de la Barranca Seca que baja del cerro, ¿no? Porque entonces, como vuelvo a repetir, era montaña aquí, ¿no? Y el lado del arroyo del lado norte era el que bajaba del Ojo de Agua, ¿no? Porque en ese tiempo había agua suficiente. Ya hoy pues ya cambiaron los tiempos, ya se desmontó, ya no hay vegetación, pues entonces pues ya no podemos decir que todavía hay agua, porque pues ya no hay, por la misma destrucción del hombre, ¿no? Entonces es así como se ubicó aquí el pueblo, pero la gestión fue de un sacerdote para poder construir algo formal donde celebraban los santos oficios, porque donde estaban era una enramada, cerco de varitas, es lo que me acuerdo que dice por ahí parte de un documento, ¿no? Entonces, y aquí es aquí como se estableció, ¿no? Entonces, el lugar donde se ubicó el pueblo, dice en mixteco, dice Yasonorita, ¿no? En mixteco. Yasonorita es como un llano, dice, ¿no? Ya no me acuerdo cómo dice de la piedra de flor allí, ¿no? Entonces, pero en náhuatl dice Xochiltepeque, dice llano o valle de flores, algo así quiere decir, ¿no? Entonces, así se llama el lugar donde se ubicó el pueblo, pues, ¿no? Donde se cambió. Ajá. Y y que hasta la vez ahí estamos, según, ¿no? Entonces, pues son cosas que según yo me acuerdo, pero usted va a ver en los documentos que se le van a proporcionar para que usted saque la información, pues ahí usted se va a dar cuenta y va a recabar lo real, lo que dice, ¿no? Ajá. Entonces, eso era lo que yo tenía que decir en ese aspecto, ¿no? Bueno, con relación a eso, ese día le mencionaba de que pues el municipio en ese tiempo nos tenía muy abandonados, no nos tomaban en cuenta para nada, y había muchas situaciones que pues nos impulsaron. Digo impulsaron porque no fui yo solo, sino que fuimos un grupo que formamos, y yo creo que coincidieron con nuestro propósito los compañeros que se agregaron, y en primero pues nos tenían muy subyugados en el sentido de que cada mes tenía que ir un mozo a la cabecera para llevar información, pero que era una información, que era un requisito, si usted quiere, que tenía que cumplir, llevar que cuánto salió de dinero, cuánto se gastó, cuánto existía, y pues aquí no había de dónde obtener dinero.
Entonces tenía que ir el mozo forzosamente cada mes. Si estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío o calor, tenía que ir el mozo. A un mandado allá y otro a Sola, llevar información también a Sola. Entonces eran los policías los que iban a cumplir el mandado ahí, los policías y los topiles, los que servían de topiles, ¿no? Entonces había que cumplir con esos requisitos, pues. Y entonces los policías que eran más atentos con el jefe, pues ese iba al jefe y le decía a la gente, no, pues ¿sabe qué? Ayúdeme a porque me ayudó mucho a mí, me fue muy obediente, nunca me falló, bueno, cosas así, ¿no? Pues es que, y el que no, pues ese pobre tenía que ir a cumplir el mandado. Igual los topiles también, así se manejaba, ¿no? Que era de pensar, porque estaba lejos, era un día para allá y otro día para acá, 2 días, ¿no? Y no se imagínense la distancia que caminaba la gente de Río Grande. Entonces a mí ya no me tocó ir a dar mandados, ¿no? Pero la pobre gente que estaba en servicio, pues eso hacían. Teníamos otro problema de que los registros de nacimientos, ¿no? Entonces, hasta la vez, ahorita creo que ya se terminaron esos problemas, esos errores en la anotación, ¿no? Que era con una letra el nombre y le ponían otra, y que cuando más le ponían un apellido, y muchos tuvieron que corregir sus actas después, ¿no? Porque no estaban, era otro problema, pues. Entonces, a partir de eso, pues eran muchos obstáculos que había, pues, ¿no? Y en la lucha del municipio, pues fueron parte de esas cosas que le estoy comentando, fueron parte de la inquietud que nació de los que pues trabajamos en eso. Yo no voy a, como le digo, yo no voy a decir que yo solo, sino que pues me apoyó mucha gente. De no haber sido así, pues no hubiéramos podido avanzar, no hubiéramos hecho nada, ¿no? Entonces, la distancia que teníamos, porque el gobierno nos tenía en un mapa, o había un mapa que decía que nosotros estábamos pegaditos a Zapotitlán, y es una de las razones que alegamos en el juicio, de que estábamos muy distantes de ellos, ¿no? Y no era como ellos suponían o tenían creído que estábamos pegaditos, pues, ¿no? Fueron muchas cosas que se tomaron en cuenta, y esos fueron los motivos, ¿no? Que nos fueron animando, pensando en que pues eso un día tenía que cambiar, porque no era correcto, no estaba bien, no estábamos atendidos por el municipio, nos abandonaron, y entonces pues detalles, ¿no? Y que pues era la inconformidad de todo el pueblo, no solamente de uno, ¿no? Y le digo, así también pues le agradecemos mucho al licenciado Saúl, que nos asesoró, nos animó, y ya después en la lucha pues ya nos apoyaron otros personajes que se mencionaron por allí, el actual gobernador, que esa vez era diputado federal, los otros eran diputados locales, y nos apoyaron mucho, nos animaron y nos fortalecieron en cuestión de ánimo para los plantones, ¿no? Y fue como fuimos avanzando, nos fuimos adentrando, porque ese día se mencionó de que en ese tiempo el gobierno nos rechazaba totalmente, pero pues después poco a poco nos fueron aceptando, y al último pues por ahí le mencionaron de que fue el gobernador Ulises quien dio el decreto final, ¿no? Entonces pues fue así como fuimos trabajando, ¿no? Y que el planteamiento que se le hizo al pueblo, cuando ya nosotros ya no podíamos hacer más, la gente lo tomó por bien hecho y respondió, apoyó, y de no haber sido así, pues no hubiéramos avanzado.
Pero pues anteriormente ya había habido otros compañeros que habían intentado también hacer algo, pero resulta de que no hubo la asesoría necesaria para que los pudieran encauzar cómo y por dónde, ¿no? Y entonces por eso no trascendió, pero en esta ocasión pues le damos gracias a Dios más que nada, porque es el que nos fue iluminando, abriendo la mente, cómo y abriendo las puertas, cómo, a dónde, por dónde entrar, pues, ¿no? De no haber sido así, no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Pues fueron varias etapas, otros en otras cosas y otros en otras, y es como se complementó todo al final y que resultó en beneficio o para beneficio de la población, y eso es lo que nos tiene orgullosos, contentos, con esa gran satisfacción de lo que pudimos hacer al inicio y se complementó después de 14 años, 14 años, ¿sí? Ajá. Eso es lo que nos tocó a nosotros, nuestra parte. Pues hay otras cosas, pero que no los tenemos a la mente y sería malo comentar lejos de la realidad, ¿no? ¿Nos puede mencionar algunos compañeros que iniciaron con usted la lucha en esa época? Bueno, pues el compañero él estaba conmigo, ¿no? Félix Martínez también, éramos el equipo de servicio, ¿no? Podemos mencionar al compañero Sergio Ojeda, pues él fue una persona muy, muy fiel a la lucha, ¿eh? Podemos mencionar al finado Ambrosio Barrios, que ya no está con nosotros, se nos adelantó por razones ajenas, ¿no? Por voluntad ajena, él ya no está con nosotros, pero fueron de las personas que fueron fieles a la lucha. Entonces, y hubo otros más compañeros que también trabajaron, pero de los que podemos mencionar, de los que fueron fieles, ellos, ¿no? Ajá. Al mencionar 40 personas, pues son varios, pero sí ya trabajaron en apoyo aquí, ¿no? Apoyándonos en todo, respaldándonos en todo, y pues eso era un equipo ya que teníamos un respaldo, un sustento ante el pueblo, pues, ¿no? No para engañarlo, no para tener un provecho personal, sino que la satisfacción más grande que nos queda es de que lo que se inició, ahí está para el pueblo. Ahora el pueblo sabe si lo cuida o no lo cuida. Ya nosotros hicimos lo que nos tocó y ahora les toca a otros, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta y darnos la oportunidad de participar en esto. Agradecemos mucho la participación del señor Néstor González Sarmiento. Y bueno, todos los testimonios son importantes. Los invitamos a participar con nosotros para contarnos cómo fue su experiencia en esa época de la lucha por la restitución del municipio. Queremos escucharlos. Anímense a participar.